A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Hoy vamos a tocar el tema de inseguridad alimentaria y me acompaña para conversar sobre el tema en referencia Gonzalo Manrique, él es economista senior del Instituto Peruano de Economía. Con saludarte, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, José, buenos días. Gracias por la invitación. Encendió las alarmas lo que dijo la Presidenta de la República hace unos días, que con 10 soles se podía alimentar a una pequeña familia, ¿no? Cosa que en la práctica resulta totalmente alejado. Sí, en realidad es un dato relativamente sencillo de comprobar. El INEGI saca anualmente esta encuesta nacional de hogares y dentro de esta encuesta se pregunta cuánto gasta cada familia en alimentos, tanto dentro como fuera del hogar. Y haciendo un cálculo rápido se encuentra que, por lo menos con el dato del 2023, en promedio cada familia gastó diariamente 34 soles en alimentos y bebidas. ¿Estamos hablando de una familia conformada entre 4 personas? No, una familia promedio. Es un promedio simple de todas las familias. ¿Ya? 34 soles. Con familias grandes y 34 soles es el promedio por familia diaria. La presidenta se quedó cortísima. Sí, y eso que no estoy considerando, por ejemplo, los otros gastos asociados con la preparación de los alimentos. El gas, electricidad, combustible, todo lo que se pueda requerir para la cocina. Ya. Ahora, el otro tema es que en los últimos años también hay una reducción en el consumo por menores ingresos. Sí, también es una otra pregunta del ENAO. Se pregunta, ok, se hacen crisis, estás sufriendo una crisis económica, perdiendo empleo, etcétera, ¿y qué haces frente a esto? Entonces, se ha incrementado mucho en los últimos 5 años el porcentaje de personas que frente a la crisis se ha visto obligada a reducir su consumo de alimentos. El porcentaje que responde a que reduce su consumo de alimentos es cercano al 20%, según el dato del ENAO. Y en general, este monto que se gasta resulta insuficiente, ¿no? También del INEGI podemos saber que el 37% de familias, este dato es el segundo trimestre del 2024, el 37% tiene déficit calórico, es decir, consume menos alimentos de los que debería, y dentro de esto destaca bastante Lima, con el 39%, mucho más que el promedio nacional. Lima supera en deficiencia, en alimentación deficitaria a otros puntos del país. Exacto, supera el promedio, supera al resto urbano, que es más o menos 36%, y supera al rural, donde es menor, creo que es como 33% el déficit calórico. ¿Y qué otras regiones tienen ese déficit? Lamentablemente, el boletín del INEGI solo te saca resultados por Lima, resto urbano y rural, no te saca a nivel departamental. Ahora, esto tiene como consecuencia casos de anemia, de desnutrición crónica. Sí, la desnutrición y la anemia se han mantenido estancadas ya en los últimos, por lo menos 5 o 6 años, no ha habido mucho avance ahí. En realidad, así como la pobreza, hubo un fuerte avance durante los primeros 10 años, digamos, del nuevo siglo, y a partir más o menos del 2013, 2014, ya la caída empezó a estancarse y no hemos visto ninguna mejora importante. Y otro dato que quería comentar ahí, digamos, ahora que me preguntas de regiones, lo que sí tenemos hay un índice global del hambre, ¿no? Donde el Perú se ubica en el puesto 38 de 127 países. Estamos muy por detrás de países como Colombia, México, incluso de Chile. Chile está en el puesto 3. Y este índice sí te reporta para el año 2023 un análisis por regiones. Y encuentra que 10 regiones del Perú están en situación grave en temas de hambre, ¿no? Y Apurímac es la región, digamos, que está en situación más grave, está muy cerca de estar en un nivel que se llama alarmante. En general, estamos en una situación bastante crítica. Y este índice, estos casos alarmantes, ¿cómo los evalúa? ¿Cómo los califica? A partir del consumo de los hogares, y ven si es que están consumiendo o no están consumiendo lo necesario para que las personas puedan subsistir adecuadamente. Y acá entonces se da esa relación. Hay incremento de precios y perjudica a los hogares más bajos recursos. Sí, más bajos recursos, pero esta duda que tú tenías de por qué Lima salía antes también se repite en este índice global. Lima también sale entre las regiones, digamos, que están en una peor situación, está en situación también grave. Y es algo que ha venido ocurriendo desde la pandemia, ¿no? Con la pandemia, la pobreza se volvió mucho más urbana, afectó mucho más a ciudades grandes como Lima, y es desde la pandemia donde ha ocurrido este cambio
Lima está muy por debajo del promedio nacional en el 2019 y ahora está Y por entiendo que esto encima. también va asociado a donde hay mayor problemas de inseguridad o alimentación deficitaria, está asociado también al tema de la informalidad. De la informalidad, sí, está asociado con los bajos ingresos, está asociado con esta crisis económica que atravesamos, sobre todo el año pasado, la pérdida de empleos, ¿no? Y eso resulta, digamos, en que las personas consumen menos alimentos de los que deberían para satisfacer una dieta mínima, ¿no? Estamos conversando con Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía, en nuestra secuencia Radar Económico. Gonzalo, ¿y la estrategia de las ollas comunes, comedores populares, ha funcionado en el país? Digamos, tiene un impacto positivo. El problema es que su alcance es bastante limitado. No hay una cifra exacta de cuántas personas se benefician de las ollas comunes, pero, digamos, no llegan definitivamente a todos y no cubren, digamos, toda la necesidad alimentaria de estas personas. Entonces es necesario mejorar mucho en ese aspecto y complementarlo con estos otros programas que tenemos como Jaliwarma, que está dirigido a temas de escolares, ¿no? Y implementar nuevas medidas para poder cerrar esta brecha. Una mejor focalización. Sí, de déficit calórico, exacto, sí. Ahora, y yo quiero insistir sobre el tema de Lima, porque en realidad mucha gente dirá, pero Lima tiene esta cifra de alimentación deficitaria y se da no solamente en el ámbito urbano, también en las zonas que están periféricas de Lima, que es donde entiendo que se afecta mayormente. Sí, ahorita cuando te hablo de Lima metropolitana, o sea, claro, incluye, digamos, no solamente Lima, digamos, urbana, sino periférica. También, claro, los conos, la Lima. La Lima periurbana. Exacto. Ahora, esta cifra que tú me mencionabas del índice global respecto a alimentación, se mide a nivel de países. El hecho que tengamos una economía, ayer lo decía Julio Velarde, una economía que puede ser considerada sólida a pesar de todos los problemas, no significa que no es una relación de economía sólida con el manejo de recursos para enfrentar estos problemas. Sí, todavía hay bastantes brechas, bastantes limitaciones que nos falta superar para llegar a ser en verdad una economía, digamos con un buen desarrollo social. El hambre, la inseguridad alimentaria es uno de ellos. Y como te digo, lo que ha pasado es que el avance que habíamos logrado se ha estancado, digamos, justamente con ese menor crecimiento. Cuando crecíamos fuerte, redujimos bastante la pobreza, redujimos bastante la desnutrición, la anemia, y desde que, digamos, el crecimiento del Perú empezó a desacelerarse es cuando justamente estos indicadores dejaron de caer. Y planteas un buen tema. Esa desaceleración era cuando teníamos entre 5 y 8% de crecimiento. Exacto. Hoy que tenemos 3, no controlamos. No controlamos, exacto. Entonces necesitamos un crecimiento mucho mayor para poder recién asegurar, digamos, que estos indicadores vuelvan a caer y podamos al fin ya cerrar estas brechas que tenemos pendientes desde hace muchos años. Dicho de otra manera, ese 3.1 que ayer hay proyectado Julio Velarde en la CADE de Ejecutivos es más que insuficiente para derrotar pobreza y mucho menos pobreza extrema. Sí, definitivamente. 3% todavía es bajo, es muy bajo con respecto a lo que teníamos antes de la pandemia. Deberíamos crecer un ritmo mucho más alto para que estos indicadores en verdad bajen al ritmo que deberían bajar. Situación preocupante, sin lugar a duda, Gonzalo. Gonzalo, yo te agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta invitación a través de Radar Económico. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ti. Hasta aquí nuestra secuencia Radar Económico que llega cada semana a través del Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.